En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y ya estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Ya cerrando esta semana. También el 10º mes del año, con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistas aquí en este espacio económico, que es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Recordar también a las personas que nos siguen todos los días que de repente, si se perdieron algún capítulo, algún programa, donde pueden volver a escuchar, ver, Ada. Pueden buscar en nuestro canal de Spotify y también en YouTube buscando Economía 1000. Asimismo, y tenemos que hacer un pimponeo rápido de las noticias a nivel internacional y obviamente también en lo que está pasando a nivel regional y en Paraguay antes de nuestra entrevista pautada para hoy. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, China compró 4 cargamentos de soja estadounidense tras la cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente de China en el marco de una nueva tregua comercial. Los envíos por unas 250.000 toneladas se realizarán entre finales de 2025 y principios de 2026 desde el noreste del Pacífico y el Golfo de Estados Unidos. El anuncio impulsó los futuros de la soja en Chicago al nivel más alto en 16 meses, en medio de expectativas de normalización del comercio agrícola. La secretaria de Agricultura de Estados Unidos indicó que China adquirirá al menos 12 millones de toneladas este año y aumentará a 25 millones de toneladas anuales en los próximos 3 años. Aún con una posible eliminación del arancel adicional del 10%, los cargamentos seguirán pagando un 13% menos competitivos frente a Brasil, principal proveedor. Más información internacional. De acuerdo con Yahoo Finanzas, el presidente de China se reunió con los primeros ministros de Canadá y Japón durante la cumbre de la APEC en Corea del Sur en un esfuerzo por mejorar las relaciones bilaterales tras años de tensiones. Con Canadá retomaron el diálogo interrumpido desde 2017 tras disputas por aranceles al acero 25% y la canola 75,8%. Con la primera ministra, el presidente de China planteó reforzar los lazos, mientras Japón anunció que destinará el 2% del PIB a defensa este año fiscal. La cumbre también estuvo marcada por la salida anticipada de Donald Trump luego de acordar con el presidente de China reducir aranceles y aumentar las compras chinas de soja estadounidense. En representación de Latinoamérica, el presidente de Chile, Gabriel Boric, abogó por el multilateralismo acompañado por las delegaciones de México y Perú en un contexto de distensión comercial entre China y Estados Unidos. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg, el presidente Donald Trump firmó acuerdos con Malasia, Camboya y Tailandia para mantener el comercio digital libre de aranceles, asegurando que no se apliquen impuestos ni restricciones a empresas estadounidenses de comercio electrónico, redes sociales o servicios en la nube. La medida busca preservar el superávit de servicios digitales de Estados Unidos en un contexto donde las exportaciones globales del sector alcanzaron 4,77 billones de dólares en 2024, con un aumento de 10% frente a 2023. Los pactos refuerzan la moratoria de la Organización Mundial de Comercio, que prohíbe grabar las transmisiones electrónicas vigentes desde 1998 y sujeta a la renovación en marzo de 2026. Estados Unidos impulsa su permanencia frente a la resistencia de India y Brasil, que buscan mantener potestad para imponer impuestos, mientras la Unión Europea defiende mayores controles sobre datos y competencia. Bloomberg en línea también da cuenta que el índice Morgan Stanley China retrocedió 2,5% en octubre, marcando su primera caída mensual desde abril y poniendo fin a una racha de 5 meses consecutivos de ganancias. El desempeño quedó rezagado frente al Morgan Stanley Asia Pacífico, que avanzó 4,2% en el mismo periodo. La baja refleja el impacto de las tensiones persistentes entre Estados Unidos y China, así como la debilidad económica interna, que incluye riesgos de deflación y un consumo interno
Interno anémico. El retroceso también evidenció la falta de medidas contundentes de estímulo tras la reciente reunión de líderes chinos y el aumento de la cautela de los inversores pese a la tregua comercial entre los presidentes de Estados Unidos y China. La actividad fabril continuó cayendo durante octubre, acumulando su descenso más prolongado en más de 9 años, lo que refuerza la preocupación por la ralentización del crecimiento en el último trimestre del año, menciona Bloomberg. Y de información meramente internacional, ya vamos aterrizando a lo que está pasando en las principales economías de la región ADA. Nos vamos hasta Argentina y de acuerdo con Ámbito, el mercado financiero argentino recibió con alivio las recientes decisiones del Banco Central de la República Argentina y del Ministerio de Economía, aunque con cautela por la lentitud del proceso. En la última licitación, el Tesoro renovó el 57,18% de sus vencimientos, lo que liberó 4.5 billones al mercado. Las tasas efectivas anuales de los títulos a tasa fija, como LECAPS y BONCAPS, se ubicaron entre 37 y 44%, por debajo del 50% de un mes atrás, mientras que la caución cerró por debajo del 30%. No obstante, los préstamos personales y adelantos a empresas siguen por encima del 80% nominal anual, muy superiores a la inflación esperada del 25% para los próximos 12 meses. El Banco Central de la República Argentina dispuso que desde el 1 de noviembre el efectivo mínimo se calcule en forma mensual en lugar de diaria y redujo de 100% a 95% el piso de integración diaria, buscando dar más flexibilidad y menor volatilidad a las tasas. Aunque la medida fue valorada, en el mercado persiste la percepción de que su impacto es limitado. Los analistas destacan que el gobierno avanza en la dirección correcta, pero advierten que la normalización de encajes y tasas se da más lentamente de lo previsto, lo que retrasa la recuperación de una economía enfriada desde febrero. Y este acuerdo arribado entre Estados Unidos y China también tiene impactos significativos en países de la región y de alguna manera ya están anunciando alguna de las incidencias de este acuerdo entre ambos países. Por ejemplo, Portal Globo informa que el presidente Donald Trump anunció la reducción de los aranceles a productos chinos del 57 al 47% tras reunirse con su homólogo, mientras que los bienes provenientes de Brasil continúan enfrentando tasas de hasta el 50%, con algunas excepciones. La medida colocó a China en una posición más favorable que Brasil e India, también alcanzada por aranceles del 50%. El encuentro entre Trump y Lula en Malasia, que duró 45 minutos, abrió un proceso de negociación bilateral para revisar los gravámenes con la participación del canciller y el vicepresidente, aunque sin fecha definida para una nueva reunión. El acuerdo entre Estados Unidos y China incluyó compromisos de Pekín de reanudar compras de soja estadounidense, mantener exportaciones de tierras raras, cooperar contra el tráfico de fentanilo y reducir impuestos a productos vinculados a esa droga del 20% al 10%. Washington suspendió temporalmente la aplicación de nuevos aranceles y levantó restricciones tecnológicas, mientras que China acordó comprar 25 millones de toneladas de soja anuales durante los próximos 3 años. El pacto, alcanzado en Corea del Sur, busca estabilizar la relación comercial y extender por un año la tregua económica entre ambas potencias, menciona también, en este caso, Portal Globo desde Brasil, con el impacto que ya mencionábamos se está teniendo tras el acuerdo entre China y Estados Unidos. Y desde producción ya me confirman que está en línea Carlos Romero Roa. Él es presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo INCOP. ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días, Prince, y a toda la audiencia de las horas. Carlos, estamos haciendo este contacto contigo, nos hubiera encantado tenerte aquí en piso, pero no vamos a desaprovechar obviamente este contacto porque tu apretada agenda está como complicando también y bueno, ya visos de fin de año y obviamente todas las actividades en ese sentido. Pero queríamos hacer una suerte de actualización, Carlos, acerca del sector cooperativo, que pudieras compartir con nosotros, con la audiencia, sobre todo cómo ha venido desarrollándose y creciendo y la participación y la intervención en ese sentido de INCOP como Instituto Nacional de Cooperativismo en toda la dinámica que viene teniendo las cooperativas en el país. Y puntualmente la pregunta para arrancar esta entrevista es para dimensionar también el rol que tiene el Instituto Nacional de Cooperativismo. ¿Qué es el INCOP? El Instituto Nacional de Cooperativismo es el ente regulador del sistema que emite las normas a las cuales deben ceñirse, sobre todo
el proceso de conducción de la cooperativa en el ámbito económico-financiero sobre todo, y también en la regulación del sistema propiamente dicho, en las necesidades de documentación y transparencia de las empresas cooperativas. ¿Cuántas cooperativas tiene registrada el INCOP en ese sentido, Carlos? Y tengo entendido también que se van distribuyendo por tipos de cooperativas. Sí, nosotros tenemos 601 cooperativas que cerraron el ejercicio 2024 y hay por decirte, clasificadas o tipificadas conforme a la presentación y al cumplimiento de las documentaciones. Para nosotros en la práctica, las que siguen vigentes son 601 cooperativas, sí, las cuales cumplido con los procedimientos documentarios, si bien existen mayor cantidad de cooperativas reconocidas en este mismo ejercicio, porque todavía no llevan la tipificación, y en ejercicios anteriores porque a lo largo del tiempo fueron reconocidas, no se consolidaron o simplemente desaparecieron a través del tiempo en el cumplimiento, ¿verdad? Y en ese sentido estamos alrededor de 600, siempre es el número de que hablamos de cooperativas habilitadas y registradas dentro del proceso anual que se viene haciendo con el sistema cooperativo. Y si tuviéramos que hacer imaginariamente una distribución en formato torta, un gráfico torta, Carlos, de cuántas o cuánto es el porcentaje de tipo A, tipo B, y tengo entendido también que está como dentro de esta clasificación las cooperativas tipo C, y sobre todo a qué nos estamos refiriendo también cuando hablamos de este tipo de cooperativas. Sí, básicamente la clasificación de cooperativas establece el nivel de activos que ellos tienen. Sí. Existen las de categoría A, las que tienen mayor activo, son 80 cooperativas que están dentro de la categoría A, que tienen un activo superior a 50.000 millones de guaraníes como activo. En ese sentido, aproximadamente son 80. Después tenemos las de categoría B, que son entre 5.000 millones de guaraníes y 49.999 millones de guaraníes, que son 144 cooperativas el último registro, las que son de categoría B y son de la segunda. Y las de C, que son las que tienen menos de 5.000 millones como activo total, son las habilitadas dentro de la clasificación. Esta clasificación es por el activo, no por el movimiento, no por la seguridad. Muchas veces la gente le explica una categoría, en el sentido no, es un rango que tiene en relación al activo. Clarísimo. ¿Y dónde están distribuidas mayormente? ¿En qué zonas del país, Carlos? También si tuviéramos que hacer una suerte de ranking, en Central, quizás en Alto Paraná, Ciudad del Este, etcétera, etcétera. ¿Dónde? Lo que podemos decir que todos los 17 departamentos del Paraguay están representados por cooperativas. En ese sentido tenemos una alta presencia en lo que es el departamento central, Asunción y Central, que lleva un alto porcentaje de 600 cooperativas. La siguen los departamentos de Alto Paraná e Itapúa, que son en ese orden de cosas, son los países, los lugares o los departamentos con mayor concentración, y después ya vienen bajando con Cordillera, Caguazú, en todos los. La que menos tiene de repente Alto Paraguay tiene una sola cooperativa a nivel de Alto Paraguay. Sí. Carlos, y con respecto al tipo de asistencia o de atención o de sector, ¿cómo está clasificada? ¿La de producción, la de ahorro, crédito? Si pudieras también desengranarnos un poco el concepto. Empezamos como a tocar el tema de las de producción, sí, son las que se dedican a algún rubro de productivo, y que la clasificación se da por la mayor función que cumple dentro de la cooperativa. Por ley, las cooperativas en todos los casos deben tener un comité de crédito y un comité de educación. Sí. Educación por ser regla de oro del sistema cooperativo, la educación constante, y crédito porque en algún momento el sistema cooperativo otorga crédito. Pero ¿cuál es su actividad fundamental? Las que son de producción son las que se dedican a algún rubro productivo de la parte agropecuaria, y son
también están clasificadas en A, B y C. Las de ahorro y crédito, que son las más conocidas, son las que se dedican al ahorro, como dice, o al crédito, donde su principal función, sin dejar a tener otras situaciones, se dedican al ahorro y crédito, y también tienen características de A, B y C. Y después tenemos otros tipos de cooperativas. Y se incluyen las categorías, las cooperativas de trabajo, las cooperativas de vivienda, por ejemplo, que tienen finalidades específicas, pero también tienen la clasificación de A, B y C conforme al marco regulatorio en cuanto a la quiebra. Esas serían las tres principales. Después tenemos las asociaciones con rango, digamos, superior a las cooperativas de base, que son las centrales, que en la práctica las centrales son, para las cooperativas de ahorro, son mesas de dinero. Las cooperativas de ahorro y crédito son mesas de dinero, en el cual las cooperativas se juntan en centrales y de manera a intercambiar el excedente monetario en relación a los otros asociados que tengan menor disponibilidad. Y también las centrales, desde el punto de vista específico, que lo utilizan mucho las de producción, por ejemplo, para concentrar o vender un solo producto a través de ese tipo. Son cooperativas de segundo grado. ¿Por qué? Porque no tienen socios directos, no son personas, sino son las sociedades cooperativas, las socias. Y luego tenemos las federaciones. Las federaciones son las de carácter gremial, tienen un desenvolvimiento de defensa gremial al sector cooperativo en base a los principios y a las normas que rigen jurídicamente al sistema. Y por último tenemos las confederaciones. En Paraguay tenemos dos confederaciones. Tenemos una, la más antigua, que hace unos días cumplió 34 años de vigencia, que es la CONPACOP, sí, que abarca el 99% de los asociados son de origen de ahorro y crédito. Y por el otro lado tenemos la CONCOPAR, que hace unos meses atrás cumplió su 7º año, que aglutinan las cooperativas, sobre todo de producción, realmente en un alto porcentaje. Son las dos confederaciones que rigen, que están dentro del sistema organizacional y son las organizaciones de tercer grado para el Paraguay. Carlos, qué interesante estos datos que estás compartiendo con nosotros, y me gustaría hacer algunas puntualizaciones. De este universo de 601 cooperativas al cierre de 2024 que mencionabas, ¿de cuánto estamos hablando las que se dedican a la producción y la de ahorro y crédito, considerando que son las de mayor peso dentro de la estructura? Te voy a dar un dato final, no tarde, como no estoy en la oficina, pero sí hablamos que hay 128 cooperativas del sector productivo. Sí. Y la diferencia menos están en ahorro y crédito y otros tipos de cooperativas. Perfecto. En menor cantidad de cooperativas son las de producción. Pero cuando hacemos un comparativo en el activo total, las de producción tienen un poquito menos en el activo total, pero en relación a la cantidad de asociados, por ejemplo, 1.600.000 asociados de los 2 millones prácticamente corresponden al sector de ahorro y crédito, y la diferencia y las específicas pues son más pequeñas. Las cooperativas de trabajo no son grandes, sino son con números redondos bien chiquitos, 100, 200, 250 personas más o menos son los asociados. No, dentro del volumen no hacen porcentaje casi de la situación. Esa es más o menos la distribución que hay en el sector de lo que son los tres tipos de cooperativas prácticamente que se desenvuelven dentro del sistema. Una disparidad bastante interesante dependiendo de qué indicador mires, Carlos, en ese sentido. Y siempre en el mismo contexto, así como hay 601 cooperativas aproximadamente en Paraguay, ¿cómo ha sido esta evolución, este crecimiento de la solicitud de nuevas cooperativas en el país? Si hacemos una suerte de 5 o 10 años atrás a lo que es hoy, Carlos. Entiendo que el crecimiento del sector cooperativo, yo me quiero ver un poquito más. Adelante. Es muy era desde el 89, que son prácticamente 37 años a la fecha, donde prácticamente las cooperativas eran de producción y algunas de crédito. Después viene la crisis del 2000, donde las cooperativas de crédito
se crean en todo el país como imagen respondiendo a la crisis financiera bancaria que había en ese tiempo, y hay un gran crecimiento de volumen en cooperativas de ahorro y crédito. Y eso es lo que hoy se mantiene. La formación de cooperativas también era muy sencillo desde el cambio de la ley del año 1994, donde era juntar 20 personas, crear la cooperativa y después empezar a hacer los trabajos de documentación del proceso de reconocimiento y documentación de las cooperativas. Con el tiempo el instituto y las autoridades del instituto fueron regulando de manera que tener condiciones básicas, porque tampoco tiene sentido tener muchas cooperativas en un espacio cerrado donde se cruzan mucho los socios. Entonces ha habido algunos procesos o resoluciones donde hoy conformar una cooperativa no es difícil, pero llegar al reconocimiento necesita condiciones básicas de funcionamiento conforme a algunas normas dictadas en su momento por la autoridad del instituto. Entonces siempre hay, o sea, aproximadamente anualmente puedo encontrar alrededor de 20 en estos últimos años. La creación o la autorización o la personalidad jurídica, 20 por año, más o menos es lo que se va empezando, pero también va en relación a las que se van cerrando porque han dejado de funcionar a lo largo del tiempo, por eso que se mantiene más o menos. Llegó a haber un momento en que yo recuerdo así vagamente que había más de 1.200 cooperativas inscritas allá por el 2010, 2008, 2010, donde el listado figuraba 1.200 cooperativas, pero que a la verificación, al control, a la presentación de documentación y a la activación plena de trabajo, encontramos que, encontramos que se ha ido depurando, que lo venimos haciendo hasta hoy en día. O sea, así como se crean, así las que no funcionan con el tiempo van desapareciendo porque no van pudiendo cumplir con las documentaciones que requieren. ¿Hay como un canal de selectividad o de riesgo o de alerta, Carlos, en ese sentido de ir monitoreando el funcionamiento de estas cooperativas y cada cuánto se hace? Nosotros tenemos hoy un sistema de alerta temprana que les decimos, donde hace unos años empezó la ejecución de la alerta, en el sentido de que existe una obligación, digamos, de presentación a cierre de balance, por ejemplo, de las cooperativas tipo A. Sí. Existen otros controles de disponibilidad de fondos que también se hacen en forma semanal, bajo las características de cooperativas que tienen mayor aspecto en el tema A partir del año 2025. Anteriormente teníamos también las D que hacían un informe anual o semestral, perdón, y las de C que tenían un informe anual de su participación con respecto a los balances, ¿verdad? A partir del año 2025 nosotros hemos preparado y trabajado con la gente de GRB, venimos trabajando en la modificación de los medios de alerta temprana con los criterios, con las condiciones. Hoy tenemos una presentación mensual tenemos una presentación trimestral para la GRB y una presentación semestral para la de categoría C, y todo eso se hace con un sistema informático donde hay criterios donde se van haciendo y se va evaluando, y tiene como un mapa de riesgo, es como un semáforo en colores donde se activan los colores correspondientemente a la declaración jurada, que se refleja que la aplican las cooperativas, ellos mismos hacen el sistema, y que nosotros lo sometemos, y en relación a eso nosotros armamos los criterios de verificación, control o seguimiento, sea en forma digital o sea en forma presencial, conforme a las alertas recibidas en ese sistema. O sea, ese es el esquema de control que hoy en día está implementando en esto. Actualmente, de acuerdo con estos datos y análisis y bueno, las alertas que tienen concentrados en los informes, Carlos, ¿cómo están las cooperativas? ¿Hay algunas que están en una situación complicada? ¿Se puede dar nombres o se mantiene de cierta reserva? E incluso, ¿qué pasó con las cooperativas emblemáticas en Paraguay como San Cristóbal y otras que están en una situación muy complicada? Y realmente nombres de alerta nosotros no podemos dar por el tema de la información. Sí, hablas de una cooperativa que fue intervenida en este momento, que sigue peleando, que sigue trabajando y que sigue sobre todo tratando de adecuar al comportamiento, y que gracias al activo que ha tenido en su momento y que hoy siguen haciendo trabajos de reactivación y sobreprotección. San Cristóbal es una cooperativa que sigue funcionando,
vienen en un monitoreo constante, ellos tienen una vigilancia localizada nuestra, en la cual nosotros constantemente le estamos exigiendo el cumplimiento de ciertos procesos, de manera a dar continuidad a su proceso. No es rápido, ni va a ser rápido en el sistema financiero recuperar credibilidad y sobre Totalmente. todo. Esto no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vienen trabajando, pero siguen trabajando. Existen otras cooperativas que hemos intervenido, hemos dado el proceso de liquidación, que están en pañales, pero que se están dando señales que si se puede recuperar, se va a recuperar y con el menor daño posible para los asociados, que esos son los activos correspondientes, que nosotros, que la gente de liquidación, que son los propios asociados, pero controlados y monitoreados por nuestra gente del Instituto Nacional de Cooperativismo, lo hace algo más eficiente y algo más posible en el sentido de que puedan ser los damnificados puedan ser resarcidos en los montos de su condición, y eso lo venimos trabajando con planes de acción. Además de eso, nosotros llevamos sistemas de alertas, de llamados de atención, y esos llamados de atención hacen en fiscalizaciones específicas in situ, y esos llamados de fiscalizaciones específicas in situ a consecuencia de una fiscalización integral o de una fiscalización puntual, se llegan a los sumarios que conllevan la primera parte, que son los planes de acción, y si no los planes de acción, también los sumarios administrativos para multa, para sobre todo aquellos que han salido del proceso legal reglamentado dentro del instituto. Si tuviéramos que compartir datos preliminares, Carlos, de lo que va de este año 2025, ¿cuántas cooperativas de ese universo inicial que mencionabas están intervenidas y cuántas fueron de alguna manera cerradas o con visos de cierre ya en análisis, Carlos? El proceso de liquidación, porque no es que nosotros cerramos corrección, liquidación. Liquidación, lo que nosotros hacemos es elegir la asamblea elige, la cooperativa elige una comisión liquidadora, nosotros le nombramos representantes, y a esa representación se encarga de preparar su plan de trabajo, en el cual viene aprobado y se le da seguimiento al instituto. Sí. En el 2025 tenemos 2 cooperativas que estamos trabajando con eso, con esa situación. Existen más cooperativas que vienen de años anteriores. Claro. Esas condiciones que también estamos tratando de regularizar esa situación, porque hay muchos que se carecen de muchos informes. Hoy tratamos de establecer los criterios básicos del momento de la liquidación con documentación, de manera que permita a lo largo del tiempo y en el futuro que uno tenga el panorama de qué es lo que se estuvo haciendo en ese proceso de liquidación, y que sea transparente para los socios, que son los dueños realmente de la entidad, y que los liquidadores también son los dueños, pero que viene sujeto a un control del Instituto Nacional de Cooperativismo. Y el sumario, aproximadamente tenemos más de 20 sumarios en ejecución por falta a la normativa, y si vamos a hablar de cooperativas, aproximadamente 14 o 15 cooperativas ya fueron sancionadas en lo que va en el año 2025 por diversos incumplimientos dentro del sistema. Algunos, la mayoría no muy graves, pero que el sumario, el plan de acción y la multa corresponde justamente a procedimientos, incumplimiento de procedimientos, a fin de ir ordenando lo que es el sistema cooperativo. ¿Cuántos socios registran como INCOP en el país, Carlos? Aproximadamente 1.940.000 socios es lo que cerró el ejercicio del 2024. ¿Y hubo un pequeño crecimiento en lo que va del 2025 o están todavía en análisis esos datos, Carlos? No, nosotros los datos nos proveen conforme al marco recién a fines de año. Sí manejamos otros datos, otras condiciones, pero el tema de socios normalmente solamente anuales, al cierre del 31. Si uno va a hacer un comparativo al ejercicio del el año anterior, 2023, el 2023 de repente vamos a encontrar menos socios. El 2024 cerró con un poquito más de 2 millones y hoy hay un poquito menos de 2 millones de asociados. Es un intercambio, una salida, es depuración de padrones, es depuración de socios de cooperativas que se vienen haciendo y que lo hacen las entidades cooperativas.
En materia de depósitos, ¿también hubo o registran algún tipo de crecimiento en la dinámica de los depósitos, de los créditos? Lo que te puedo decir es que en relación al año 2024 creció la cantidad de cajas de ahorro, o sea, que la cantidad de ahorristas dentro del sistema cooperativo. Y aproximadamente tenemos casi 1.300.000 ahorristas dentro del sistema, y eso da un crecimiento del 9% aproximadamente de la cantidad de cajas de ahorro habilitadas. El promedio de ahorros del sector cooperativo es de alrededor de 15 millones de guaraníes en las cuentas, y uno hace en relación a la cantidad de asociados. Y el volumen a septiembre que nosotros teníamos dentro de los sistemas de balance, hablábamos de 2.650 millones de dólares depositados en ahorro al sistema cooperativo. Interesante. Esto distribuido en moneda nacional y extranjera y altamente concentrada en guaraníes, Carlos. Y sí, en moneda nacional y en moneda en dólares también, que en algunas que son contadas en algunas cooperativas, sí, en moneda nacional. Carlos, sí. Son parte de informes, pienso que son parte también de los informes que emite el BCP, porque nosotros lo emitimos dentro del así mismo. Los informes de ahorro, están expresados en las dos monedas dentro del informe de ahorro en la moneda nacional, y como dato prohibido el INCOP, porque es lo que hemos asumido el compromiso desde el año pasado. Hoy nuestros datos están publicados también dentro del esquema financiero Banco Central como matriz y como sobre todo de política monetaria en el Paraguay, ¿no? Ya lo vi, procesé y utilicé, Carlos, así que es totalmente así. Con respecto a los desafíos que presenta el sector cooperativo, Carlos, y si tuviéramos que hacer una suerte quizás de enumeración o en líneas generales, ¿cuáles serían estos desafíos? Y también si desde el INCOP están quizás analizando algún tipo de actualización de normativas o acciones ya también con miras al 2026. Nosotros venimos trabajando en este 2024 tanto con las confederaciones como los tipos de cooperativas en todo lo que es los marcos regulatorios. Sí. Estamos avanzando y bien avanzados tenemos en el marco regulatorio de lo que son las cooperativas de producción. Nuestra meta es que podamos aplicarlo a partir del 1 de enero del año 2026. También venimos trabajando con el marco regulatorio de las cooperativas de ahorro y crédito, pero que merece todavía una mejor discusión. Nosotros hemos planificado que eso sería hasta mediados del año que viene, hasta junio del 2026, para consensuar un marco regulatorio que permita una observación, un cumplimiento y sobre todo una solvencia del sector cooperativo. Y prácticamente con las de producción, los otros tipos de cooperativas también, que como son los niveles más pequeños, podamos también sacar los marcos que nos permitan regular, o considerando que la última reforma del sistema de marco regulatorio es del año 2018-2020, sobre unos marcos que rigen a partir que ya cumplieron 20 años. Entonces hoy estamos viendo esa situación, lo venimos trabajando con el sector cooperativo, con las cooperativas y con los técnicos, y el apoyo de entidades como la DGRB, que es la Cooperación Alemana de Cooperativas, ¿verdad? Donde tenemos la posibilidad de que nos puedan poner técnicos con mucha experiencia externa que nos ayudan a analizar, y conjuntamente con los diferentes estamentos de las cooperativas y sobre todo la gente que está en el día a día, nacionalizar esas recomendaciones para ver hasta dónde nosotros de manera demostrar una solvencia con el esquema cooperativo, ¿verdad? Carlos, con esta última pregunta te dejo seguir y agradecerte muchísimo el tiempo, la predisposición y sobre todo los datos que estás compartiendo con nosotros. ¿Qué instancia tiene el socio? ¿Qué seguridad o con qué seguridad cuenta el socio en materia de atención en caso de que su cooperativa esté atravesando alguna situación complicada o quizás denuncias que se puedan realizar en torno a determinadas cooperativas en el país? ¿Hay una instancia en específica en el INCOP o primero tiene que recurrir a su propia cooperativa? La primera instancia siempre es la entidad. O sea, hay que decirlo, que la cooperativa tiene una autonomía por el
por la propia Constitución. Sí. Por la propia Constitución. Si nosotros lo recibimos las denuncias, nosotros las giramos a las cooperativas nuevamente para poder hacer ese proceso, ¿verdad? Entonces, los órganos de gobierno, en primera instancia en las cooperativas, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia en segunda instancia como organismo de control. Una vez ellos omiten esas respuestas, recién nosotros entramos para nosotros exigirle esa respuesta si el socio nos pide al INCO. Simplemente muchas veces el socio todavía no recurrió a su instancia administrativa, que es la propia cooperativa, y ya nos está metiendo, y nosotros no tenemos muchas veces la capacidad para responder un alto número de condiciones, porque nosotros volvemos a girar, emplazamos los tiempos y volvemos a devolver los tiempos en comunicación de lo que nos va respondiendo la cooperativa. Y en relación a eso recién nosotros vamos tomando nota, vamos haciendo y mirando en relación a lo que son sus declaraciones juradas, sus presentaciones y sobre todo la consistencia no del pedido de la... Nosotros directamente no somos un medio receptor de denuncias, simplemente porque si él no cumplió los procesos administrativos internos de su propia entidad, donde ellos eligieron en una asamblea, ellos pusieron esas autoridades, ellos pusieron un sistema de control, y la ley no nos permite directamente, y no tenemos que cumplir ciertos procedimientos. Carlos, como siempre, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente fin de semana. Igualmente, y decir que el segundo semestre del sistema cooperativo normalmente es más movido. Este es un año bastante atípico, un año bastante bueno para lo que aparenta y lo que mueve el sistema agropecuario. Hace poco escuchábamos en una conferencia, ¿no? en una cosa que hablábamos que el sistema cooperativo, según el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, incluía el 10% del Producto Interno Bruto del Paraguay. Hoy se está estimando para este año, para finales de este año, el 14%, y eso tiene que ver mucho con el crecimiento de la parte productiva y sobre todo la exportación de rubros, que ha sido muy buena, y sobre todo también en este segundo semestre el movimiento que se da con el movimiento de créditos de las cooperativas. Entonces, realmente hay a partir del segundo semestre tiene un movimiento diferente estadísticamente el sistema cooperativo, pero este año le suma también la parte productiva un buen año, y ese buen año se va a reflejar en el Producto Interno Bruto del sector cooperativo, que en los últimos años anteriores estuvo solventado, estuvo sostenido sobre todo por el sector de ahorro y crédito, y este año va a tener el empuje también grande del sector productivo, porque gracias a Dios, gracias al tiempo y la producción, como Paraguay como productor de alimentos, se ha reflejado en la exportación de los rubros sobre todo, y eso va a reflejar dentro del ámbito cooperativo en general, ¿verdad? Así será, y esperemos que sea así, Carlos. Que tengas un lindo día. Muchas gracias igualmente a usted y a Laura. Gracias. Estuvimos en conversación con Carlos Romero Roa, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, hablándonos sobre la evolución, perspectivas y también desafíos de las cooperativas en Paraguay. Así, hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Ada, es momento de compartir la cifra del día. 15% de crecimiento real interanual registró el crédito entre 2023 y 2024, acompañado de un aumento mensual promedio cercano al 2%. Esto muestra que el crédito venía expandiéndose a un ritmo elevado, impulsado por la mayor demanda de financiamientos, comentó Humberto Colmán, economista jefe de desarrollo en democracia de ENDE. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y antes de un nuevo corte, compartimos rápidamente esta información. El presidente Santiago Peña anunció que el gobierno regularizará a comienzos de 2026 las deudas pendientes con las constructoras y farmacéuticas luego de las críticas públicas de Capaco y Cifarma por los atrasos en los pagos. Durante la inauguración del primer tramo del proyecto Centro Villa en Asunción, el mandatario explicó que el año 2024 se destinó a saldar compromisos heredados del gobierno anterior y que 2025 volvió a ser un año exigente por el objetivo de reducir el déficit fiscal y mantener la inversión pública, menciona abc.com.py. ¿Más información? De acuerdo con Agencia de Información Paraguaya, durante la
conmemoración del aniversario de la República de Turquía, el embajador destacó el fortalecimiento de los lazos con Paraguay rumbo al aniversario de relaciones bilaterales en 2028. Resaltó que 2025 fue un año favorable con el interés de empresas turcas que iniciaron inversiones o planificaciones en PVC, minería, telecomunicaciones y textil. También valoró la cooperación con TICA y el Ministerio de la Niñez y Turismo, que permitió equipar 2 centros para niños con autismo y avanzar en proyectos turísticos y artesanales. Siempre también con ABC, el sector arrocero paraguayo proyecta cerrar 2025 con 1,2 millones de toneladas exportadas, manteniendo su competitividad pese a la baja de precios internacionales. Hasta la primera quincena de octubre, las exportaciones alcanzaron 1.088.000 toneladas por $293,5 millones, con Brasil como principal destino, seguido por Chile, Costa Rica, México y Portugal, que adquirió 13.000 toneladas. La Cámara Paraguaya de Industriales de Arroz, Caparros, trabaja junto con el Ministerio de Industria y Comercio y Radiex en la búsqueda de nuevos mercados, entre ellos Taiwán, con el apoyo de la Embajada Paraguaya en ese país. El precio promedio del arroz base cáscara cayó de $410 a $270 por tonelada, reduciendo los ingresos en aproximadamente $353 millones en 2024 a $283 millones en el mismo periodo 2025. Aún así, el gremio estima que las exportaciones podrían generar entre 300 y 350 millones de dólares al cierre del año. ¿Más información, Ada? De acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio, entre julio y septiembre de 2025, Paraguay registró 74 nuevas constancias de inversiones extranjeras por un monto comprometido de $6 millones, lo que demuestra la continuidad del interés internacional en el país. Más del 50% del capital desembarcado se concentró en los sectores de servicios empresariales y manufactura ligera, impulsados por la relocalización regional de industrias y las condiciones competitivas del mercado paraguayo. El 50% de las inversiones provino de países del Mercosur, con Brasil como principal origen, seguido por Bolivia, Argentina, Uruguay y Chile, principalmente en industria, construcción y agroganadería. El 35% de los proyectos correspondió a capitales de Europa y Eurasia, con participación de España, Rusia, Polonia, Turquía y Ucrania, mientras que Norteamérica y Asia aportaron el 15% restante. Esta distribución refleja un creciente interés extrarregional favorecido por el acceso preferencial a mercados, la estabilidad macroeconómica y las oportunidades en infraestructura y logística. Los datos del tercer trimestre confirman el avance hacia un modelo más diversificado de atracción de inversiones, orientado a la industrialización, la generación de empleo formal y la expansión de la cadena de valor local. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica artículos económicos que son publicados en el impreso ABC y también replicado en el digital del mismo medio. Y en la edición de hoy se aborda acerca de que los profesionales paraguayos ganan hasta $1.100 menos que en países líderes. Entre 2016 y 2024, los ingresos laborales en América Latina y el Caribe crecieron apenas 0,6 a 0,7% anual, sin mejoras sostenidas del poder adquisitivo. El Banco Mundial muestra grandes diferencias salariales entre profesionales con educación superior. Costa Rica lidera con $2.681, seguida de Chile, $2.337 y Uruguay, $2.221. Paraguay registra $1.558 por encima de Guatemala, República Dominicana y Bolivia, aunque un profesional costarricense gana $1.100 más y un chileno $800 más adicionales, en un promedio de salario justamente adquirido o ingresado en ese sentido y también registrado por el Banco Mundial, para que la gente pueda profundizar sobre estos artículos y otros donde la gente puede encontrar algo. Pueden buscar en nuestras redes sociales, Instagram, X, LinkedIn, Facebook, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía a 1000. Agradecerles como siempre la compañía, recordarles que este capítulo y otros pueden encontrarlo buscando en nuestra cuenta de Spotify como Economía 1000 y también en el canal de YouTube, casi dije WhatsApp, porque quería atrás reclamarle a José, pero recordé que él ya sigue el canal de WhatsApp buscando obviamente MF Economía e Inversiones. Ada, nos despedimos, nos reencontramos el lunes. Así mismo. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.